Buenas noches, profesora. Por acá Manuel Rincón, estudiante de análisis de sistema potencia 2. En la noche de hoy vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo las fallas simétricas. Es importante recordar que se entiende como falla eléctrica a cualquier avería o descontinuo o cortocircuito que ocurra en un sistema de potencia en sí. Esto puede ser dado por varios factores. La falla en sí también puede ser una alteración de la corriente. Cuando hablamos de fallas simétricas, es importante entender que este tipo de fallas no es muy común. Es un tipo de fallas que ocurren cuando las tres fases de un sistema están cortocircuitadas simultáneamente. Esto puede ser, como lo mencionamos antes, a alteraciones atmosféricas, a acciones mecánicas. El análisis de estas fallas es de suma importancia, ya que con ellas podemos seleccionar la capacidad de ruptura de los interruptores automáticos. Digamos que por esto se producen las fallas simétricas. También es importante entender y resaltar la importancia de las fallas en sí, en general, ya que entendiendo cómo funcionan las fallas y pudiendo prevenir esto, tendríamos un sistema mucho más eficaz y tendríamos menos riesgo o problemas en los circuitos a alimentar, como pueden ser los hogares cotidianos de cualquier venezolano o cualquier individuo. También en esta posición vamos a hablar de las acciones que se toman para solucionar la falla. Podemos hablar de los métodos en sí para el estudio de las mismas, como puede ser el teorema de Thevenin, malla, superposición. Quiero abarcar un poco más allá de eso, me voy a mostrar posteriormente las diapositivas para que sea un poco más didáctico y usted tenga material visual mientras yo voy exponiendo y explicando otro tipo de temas. Mira, ahí creo que también se puede resaltar lo que viene siendo las matrices de barra, de admitancia, los criterios de selección de interruptores. Hablaremos también sobre los fundamentos teóricos de los voltajes internos en las máquinas con carga bajo condiciones de la falla. ¿Cómo se comportan estos? Los fundamentos teóricos. Hablaremos de circuito, mostraremos un poco más allá también el tema de fórmula. Esto en pro de entender ya de una manera más científica lo que está sucediendo, el fenómeno que está sucediendo. Y por último, voy a concluir con algunas apreciaciones personales acerca del tema, de cuáles son puntos a resaltar en base a esto y la importancia de entender estas fallas, ¿no? Para proseguir, profesora, vamos a seguir explicando ya un poco más detalladamente cada ítem a interpretar de la exposición. Entendemos como definición de falla o en falla en general a una corriente de falla en un sistema eléctrico de potencia. Es una corriente eléctrica normal, no común. Por ejemplo, un cortocircuito en una falla en la que el cable con corriente está en contacto con un cable neutro tierra. Entra en déficit y se va a cero y bueno, y ocurre la falla del cortocircuito, ¿no? Fallas por factores ambientales y mantenimiento. Podemos ver en este esquema el porcentaje de las fallas en sí. Por ambientes abrasivos 25%, por temperaturas elevadas 27%, por ventilación de enfriamiento 27%, por frecuencia normal. Aquí podemos ver las fallas por factores ambientales y mantenimiento. Quiero abarcar un poco más allá del tema. Es importante entender que la palabra falla la usamos con recurrencia en nuestro lenguaje cotidiano, con la misión de referir a aquel defecto o falta que presenta algo y que por lo tanto lo hará menos útil. Esto puede decirse en palabras generales que prácticamente una reparación será posible, si no, la falla hará que esto lo desechemos y ya. Normalmente, en un sistema eléctrico de potencia funciona bajo un balanceo de condiciones. Cuando el sistema se equilibra, ocurre lo siguiente. Hay fallas del aislamiento en cualquier punto o contacto de los cables. Las fallas pueden ocurrir en el sistema de energía debido a cierta cantidad de razones en el sistema de energía, como pueden ser rayos, vientos, altas velocidades, terremotos. Una falla simétrica en los sistemas de potencia ocurre en las tres fases del sistema. Por lo tanto,
Los desfases, ya sean de corriente o de tensión, se mantendrán en la falla. Ahora hablaremos del siguiente punto, que se trata de cómo se producen las fallas simétricas trifásicas en las líneas de transmisión. Podemos ver acá en la imagen, más o menos lo que ya hemos resaltado, que una falla simétrica ocurre en las tres fases del sistema. Los tipos de fallas simétricas son fallas en las redes trifásicas. Las causas de los cortocircuitos, de 70-80% de razones o motivo atmosférico, sea rayo, tempestades, neblina. También hay motivos mecánicos y eléctricos. Podemos también chequear acá una conexión en serie y una interconexión de mallas en secuencia. Y un cortocircuito ocasionado en una red trifásica, ¿no? Estas fallas ocurren, como lo mencionamos antes, de tal manera que, bueno, las fases son cortocircuitadas simultáneamente. El análisis de estas fallas es necesario para seleccionar la capacidad de ruptura. A ver, quiero hablar un poco más allá. Un ejemplo palpable de este tipo de fallas sería, por ejemplo, cuando se ponen en contacto las tres fases de un mismo punto en el sistema. Este tipo de falla es el más severo de la mayoría de los casos. Por otro lado, otro tipo de falla simétrico se debe a cuando las tres fases y tierra se ponen en contacto en un mismo punto del sistema. Esta falla no es muy común, dada que en el momento que se ponga tierra, tendrá que ser al mismo tiempo y que la impedancia de la tierra permanezca constante. Una falla simétrica va a tener siempre elementos activos como generadores, motores, entre otros, y se limitan por elementos pasivos del sistema para impedir impedancia. Quiero mencionar que hay dos tipos de fallas simétricas que incluyen a la línea en línea y la línea tierra. Los principales fuentes de suministradores de la corriente de cortocircuito son los generadores. En un generador, la corriente es limitada por su reactancia, su transitoria y síncrona. ¿Qué acciones se pueden tomar para solucionar la falla? Como podemos observar, acá tenemos un estudio para poder intentar solventar el cortocircuito de la falla ocurrida en un sistema mediante el procedimiento del método de superposición. Se estudia este método para solventar y hallar la falla. Aquí podemos leer que las fallas simétricas se pueden analizar a partir de los mismos métodos utilizados para cualquier otro fenómeno en los sistemas eléctricos de potencia. Y de hecho, existe una gran cantidad de herramientas de software para llevar a cabo este tipo de análisis de forma automática. No obstante, existe otro método que es de mayor precisión y suele ser más instructivo. ¿Cuál es el otro método? En teoría hablamos de métodos como el teorema de Thevenin, que nos facilita un poco este trabajo. Y bueno, también el estudio por la superposición, como ya lo mencionamos antes. Son herramientas de muy buena utilidad. Por ejemplo, en el teorema de superposición, lo que hacemos es superposicionar de forma esquemática todos los generadores eléctricos del sistema. Entendemos que están en fase y funcionan a una tensión nominal del sistema. Los motores eléctricos también pueden considerarse generadores cuando ocurre una falla. Entonces se calculan las tensiones y corrientes en este caso particular y consideramos que la ubicación de la falla es suministrada con una fuente de tensión negativa. Con el mismo voltaje hacemos el estudio mientras que todas las otras fuentes se establecen a cero. Para obtener un resultado más preciso, estos cálculos deben realizarse por separado y para tres intervalos de tiempo distintos. El primero es el subtransitorio y se asocia con las corrientes más grandes. El estado transitorio se encuentra en el estado subtransitorio y estacionario. El estado estacionario ocurre una vez que todos los transitorios se hayan podido establecer. Como podemos ver acá, las corrientes de falla trifásica que contienen generadores y motores se pueden resolver aplicando el teorema de Thevenin en el punto de la falla. Aquí podemos ver los otros métodos de resolución, como viene siendo, por ejemplo, el criterio de selección de interruptores. Este criterio, o digamos que este método de estudio,
lo que se hace hacer es que los valores de corriente suministrados por un cálculo de cortocircuito corresponden a corrientes simétricas respecto al eje del tiempo y por lo tanto no incluyen los componentes de corriente continua. En la selección de interruptores debe tenerse en cuenta los componentes de corriente continua. Por ello se distinguen dos valores. Se distingue corriente instantánea y corriente de interrupción. En corriente instantánea, lo que tenemos que ver es que la corriente debe soportar un interruptor inmediatamente después de ocurrido la falla. Y en el corriente de interrupción es la corriente que un interruptor debe ser capaz de interrumpir en el momento que se abran sus contactos. El teorema de Thevenin, pues como lo hemos estudiado anteriormente en nuestra carrera, pues es un método que se requiere utilizar la regla de secuencia positiva, en la cual de los generadores se representan por una fuente de voltaje y una reactancia. Las líneas y transformadores solo por una reactancia, y el circuito de Thevenin realmente se utiliza en un punto de la falla y se busca que se cortocircuiten las demás líneas teniendo la polaridad contraria a la secuencia. De tal manera que al solventar pues se logre el objetivo. También tenemos acá, como podemos ver, el método de matriz de impedancia de barra. La impedancia de barra es muy útil para efectuar cálculos de fallas. En general, el método se describe a través de la inversión de la matriz de admitancia, debido a su gran sencillez y exactitud. También tenemos el método de impedancia. Hablando un poco más allá de lo que vienen siendo los fundamentos teóricos de los voltajes internos de las máquinas con carga bajo condiciones de fallas, podemos observar aquí varias fórmulas y varios circuitos. Por ejemplo acá, si se puede determinar que EG, la corriente a través de X de G, será I cuando el interruptor S está abierto, se observa aquí y podemos ver fórmulas teóricas de cómo hallar resultados de generadores y de carga en general. Es importante entender que consideremos un generador que tiene carga cuando ocurre una falla. El circuito equivalente de un generador que tiene una carga trifásica balanceada nos dará a entender que los voltajes internos y la reactancia del generador se identifican ahora por un subíndice G, que por algunos de los circuitos podrán considerarse también son de motores. El circuito equivalente del estado estable del generador sincrónico es su voltaje sin carga o vacío EG en serie con su reactancia sincrónica X de G. Aquí podemos observar también en esta fórmula de acá, por ejemplo, ¿verdad? Que de manera similar, cuando se calcule la corriente transitoria I, se debe suministrar a través de la reactancia transitoria X de G el voltaje de la operación, que es el voltaje interno transitorio EG, donde se van resolviendo ya aparte de las ecuaciones, se asume el mismo valor que tenemos antes. Cuando la falla está en el sistema, como se muestran las corrientes subtransitorias, fuera del generador, se encuentran las siguientes relaciones. Que IG es igual a EG sobre ZXT más JX de G. Se sigue efectuando para hallar resultados y valores. Podemos observar acá que estas corrientes se suman para dar la corriente de la falla simétrica total, antes de la falla y después de la falla. Aquí se pueden observar variaciones que tuvo en sí el circuito. Como podemos ver, sigue estando igual, solo que se perdió la corriente, hubo un cortocircuito en sí. Y establece fórmulas. Quiero hablar de las conclusiones, ¿no? Como conclusiones podemos observar un bombillo colocando un enchufe de buena manera para evitar fallas, ¿no?, en el sistema. Quiero resaltar que el correcto diagnóstico de fallas en las redes eléctricas permite evitar colapso en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad. Esto tanto en nuestro país como en todos lados. La corriente que fluye inmediatamente después que ha ocurrido una falla en una red de potencia se determina mediante las impedancias de los elementos de la red y de la máquina síncrona. Otras conclusiones a grosso modo y de manera autodidacta puedo decir que las fallas simétricas son el tipo de fallas más graves que involucra la corriente
más grande en general, pero ocurre muy raramente. Por esta razón, se realiza un cálculo equilibrado de cortocircuito para determinar estas grandes corrientes. La matriz de impedancia de barra es usada con mayor frecuencia en los cálculos de corriente de falla en general. Las corrientes subtransitorias son mayores que la transitoria y que la del estado estable. Podemos decir que el correcto diagnóstico de las fallas permite que los usuarios y los agentes del sector eléctrico sean protagonistas en el mejoramiento del sistema energético del mundo.